Buen día, chicos. Una pieza más de este proceso en crecimiento y fortalecimiento de la habilidad de la escritura. Hoy vamos a hablar y a trabajar en el taller de escritura. El taller de escritura de esta clase consiste en una composición que se hace con un compañero, los dos forman parte del taller, a diferencia de las composiciones que son individuales. Entonces, en el taller ustedes, me imagino que habrán de comunicarse de alguna manera, Zoom, o cualquier otro método, les puede servir para que se comuniquen y escriban su borrador, su outline, su esquema de trabajo. Digo, esquema de trabajo, luego borrador y luego borrador final, y cada uno entre al SuperSite y ponga una copia de su composición. Una vez más, el taller es en equipos, 2 o 3 estudiantes, por el tamaño de la clase. El taller se hace, ustedes se reúnen virtualmente y trabajan el esquema de su composición, organizan su primer borrador y su borrador final después de editarlo, siguiendo las instrucciones de cada video que les presento y les publico en la clase. Este día vamos a hacer el taller concentrándonos en la descripción de objetos o lugares. Y déjenme decirle algunas cuantas cositas acerca de ese tipo de descripción, para que tengan en cuenta lo que necesitamos hacer en cuanto a una descripción de este tipo. La descripción de lugares y objetos, es decir, la representación verbal de sus características, es un acto muy común, ¿sí? Es un acto muy común, pero al mismo tiempo es complejo. Es uno de los actos más comunes y más complejos del lenguaje. La pregunta es, ¿cómo expresar con meras palabras la infinita variedad de cualidades que nuestros sentidos registran, que nuestros sentidos ven, huelen, palpan, gustan? A veces lo difícil es lograr la mayor precisión posible. Si consideramos, por ejemplo, un anuncio de venta en el periódico, este tipo de descripción busca comunicar de forma clara, concisa y objetiva las características del objeto para que el lector lo perciba como si lo tuviera presente, como si lo estuviera palpando. Otras veces la precisión no basta, no es suficiente, y para expresar la verdadera esencia de un sitio, de un lugar, de un objeto, es necesario recurrir a la imaginación, a comparaciones, a metáforas que acuden a nuestras asociaciones familiares y nos obligan a considerar las cosas como si fuera la primera vez. Al comenzar una descripción, ten en cuenta estas categorías. Ustedes como equipo, como taller, equipo del taller, van a tener en cuenta estas categorías. Las características objetivas son las que podemos percibir, las que podemos tocar, las que podemos degustar, las que podemos oler o ver con nuestros sentidos, y que dos observadores diferentes, distintos, comparten o compartirán independientemente de sus gustos personales, ¿sí? Características objetivas. Yo lo veo, otra persona también lo ve, ¿sí? Y define exactamente, tú tienes que definir exactamente qué impresión provoca el objeto en tus sentidos. Entonces, describirlo y luego la impresión que provoca en tus sentidos. Deberás entonces en esas características objetivas usar un lenguaje preciso para describir sus propiedades. Tengo estas preguntas tomadas de nuestro texto guía para que las consideren. Si es un objeto, ¿qué es?
ese objeto? ¿Es un aparato electrónico? ¿Es una planta? Y si es una planta, es una flor. Piensa en qué es. Pregúntate qué es. Pregúntate qué dimensiones tienes, qué tamaño tienes, si es grande, si es mediano, si es pequeño. La siguiente pregunta es, ¿qué partes lo integran? ¿Qué partes lo forman? ¿Y cómo está compuesto? Si es un aparato electrónico, si es un teléfono, podemos pensar que tiene una cámara, que tiene un micrófono, que tiene unos parlantes, que tiene una pantalla. Si es una planta, pues vamos a pensar en la raíz, en el tronco, en las hojas, y si tiene flores y frutos, también los incluiremos. Son las partes que forman ese objeto. Y también la última pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? Ahora, si estamos hablando de un lugar, vamos entonces a hacernos las siguientes preguntas. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué vería, qué oiría, qué olería una persona si visitara ese lugar, si estuviera allí? ¿Y qué tiene de interesante para alguien que nunca ha estado en ese lugar, que nunca ha estado allí? Hay otras, aparte de las características objetivas, tenemos también las impresiones subjetivas. Pensando en un objeto, nos llega a la mente que un objeto puede causar reacciones distintas dependiendo de las asociaciones y preferencias personales de quien lo observa. Decir que el color de un auto es feo es una evaluación subjetiva. ¿Es feo para quién? Para a José, pero para Felipe es bello, es subjetivo, es lo que ellos mismos, es lo que ellos mismos están diciendo de ese objeto. Decir que el color de un auto es chillón, sí, que es muy, muy brillante, resalta mucho. Chillar es como gritar, es una palabra que se refiere a algo muy ruidoso. Y entonces, en términos de color, sería un color demasiado sobresaliente. Entonces, decir que es chillón es más objetivo, aunque también dependerá un poco de cómo se entiende cómo cada persona entiende la palabra chillón, ¿sí? Las impresiones subjetivas no deben menospreciarse, no pueden menospreciarse, ni necesariamente excluirlas en una descripción. No necesariamente tenemos que sacarlas o eliminarlas. Pero es útil intentar definir de dónde proviene y cómo comunicárselas a un lector que podría no estar de acuerdo, podría no compartir tus mismos gustos. En esto debemos analizar las propias reacciones que tú como audiencia o descriptor tendrías. Sí, hay que analizar las propias reacciones para ver qué aspectos particulares del objeto o del lugar te provocan a ti y por qué. ¿Qué reacciones te causan? Hay que pensar en eso. Una parte más importante también en esto de las descripciones es considerar las analogías y las metáforas. Cuando se describe un objeto, debemos tener en cuenta estas preguntas. ¿A qué se parece? ¿Con qué puedo compararlo? ¿A qué se parece? ¿Se parece a una casa? ¿Se parece a blank? Si ustedes deciden a qué se parece el objeto que ustedes están describiendo y también con qué se puede comparar, qué tiene en común con otros elementos. Una de las mejores formas de describir algo que el lector no conoce es a través de analogías con elementos que le sean familiares, ¿sí? A elementos comunes que le son familiares al lector. Miren esto, el tronco del ombú es grueso como un barril. Un barril, es algo más familiar que el tronco del ombú. Entonces la persona por analogía más o menos tiene una impresión de cómo va a ser el tronco de este árbol ombú.
La metáfora, que es una comparación tácita, una comparación que no está explícita y a menudo es más poética e imaginativa, puede emplearse para llevar a cabo descripciones menos literales. Puede emplearse para hacer que el lector tenga una idea y una manera de estimular intelectualmente al lector. El escritor, el poeta Pablo Neruda, en su Oda a la cebolla, Onion, ¿sí? En su Oda a la cebolla, describe la cebolla como una rosa, una redonda rosa de agua, clara como un planeta. Una simple cebolla elevada artísticamente en la poesía a una redonda rosa de agua, clara como un planeta. Una figura muy bella para describir un objeto que es muy cotidiano, muy común. Muchos, muchos de los que pensamos en cebolla solamente pensamos en lágrimas y no nos gusta. No nos gusta el olor, no nos gusta el sabor, pero este hombre en una oración hermosísima la eleva artísticamente a través de una metáfora, ¿sí? Rosa de agua, redonda rosa de agua, ¿sí? Clara como un planeta. Qué bello. Bueno. En la descripción de lugares y objetos tenemos este modelo y quiero que lo leamos, que leamos esta siguiente descripción, pero que tengamos en cuenta cómo se busca comunicar tanto las características objetivas como las impresiones subjetivas sobre el lugar. Vamos a prestar atención, por favor, al uso de los adjetivos, las comparaciones, las metáforas, y nos preguntaremos si hay palabras o frases que ustedes cambiarían o por otras que ustedes consideran más precisas. Les pregunto, ¿agregarían algo más? Veamos. La plaza de Santa Catarina. En la Ciudad de México, en uno de los viejos barrios coloniales de la ciudad, se encuentra la Plaza de Santa Catarina, rodeada por caserones blancos con arcadas en 3 de sus costados y en el cuarto por una antigua iglesia de fachada barroca. La pequeña plaza empedrada es un sitio tranquilo, elegante y encantador. Un pedacito del pasado que se escapó del tiempo. En el centro hay una fuente baja y redonda, con una sencilla columna y una cara tallada en piedra de cuya boca brota un fresco chorrito de agua. Los niños vienen a tirar sus monedas y a pedir sus deseos. Alrededor de la fuente hay frondosos y ancianos árboles que, como amables gigantes, brindan sombra a los paseantes, así como bancos de piedra donde sentarse a descansar. En una de las esquinas hay un antiguo café con mesas al aire libre y por las mañanas el delicioso aroma de los granos tostándose en el molinillo se mezcla con la brisa fresca y llena la plaza. Todo cambia el fin de semana cuando se hace un mercado de frutas y verduras y la gente del barrio viene a comprar y a pasear. Entonces todo es bullicio, movimiento y color. Apenas se puede circular por los pequeños caminos entre los puestos de los vendedores y los gritos con que anuncian su mercancía y el murmullo incesante del regateo y la conversación crean dentro del reducido espacio de la plaza una especie de tempestuoso oleaje de ruidos y voces. ¡A 5 las papas!, grita un vendedor. El afilador de cuchillos toca su silbato y los niños corren a ver las chispas que saltan de la piedra. Incluso hay un vendedor de pájaros que lleva colgadas en un palo una multitud de pequeñas jaulas. El lunes vuelve la calma.
Las palomas picotean entre las piedras. El café abre sus puertas. La campana de la iglesia toca humildemente la hora y cede el silencio. Otra vez, miremos qué cambiarían, ¿sí? Prestemos atención a los adjetivos de esta descripción de la plaza de Santa Catarina. Vamos a continuar entonces con la composición de su taller, ¿sí? Van a trabajar en su taller y tienen que elegir en una de estas opciones para la descripción. Pueden describir el lugar que más miedo les ha dado, el mejor regalo que les han hecho, su comida favorita o esta fotografía. Van a escoger uno de esos temas para hacer su descripción, trabajarla con su compañero, organizarla en un esquema o outline. Y luego sí, después que tengan el outline o esquema, entonces podrán empezar a hacer su primer borrador. El poeta inglés Craig Raine escribió un poema titulado Un marciano envía una postal a casa. En ese poema, él describe objetos familiares desde el punto de vista de un marciano. Un marciano es un ser que no es de la Tierra, de la Tierra son terrícolas, sino que es de Marte, el planeta Marte. Entonces, un marciano, Marte, marciano. Bueno, este marciano escribe esa carta, esa postal, y describe todos los objetos desde su punto de vista. Por ejemplo, los libros son pájaros, ¿sí? Son pájaros mecánicos que tienen muchas alas. ¿Sí? Tienen muchas alas y se posan a veces en las manos de las personas. Por otro lado, un auto es una habitación, un cuarto, una habitación con el cerrojo por dentro. Se da vuelta la llave para liberar al mundo y ponerlo en movimiento. Entonces, un auto es un cuarto para él. Les sugiero que ustedes elijan un objeto familiar y lo describan sin mencionar su nombre. Esto simplemente es un ejercicio. Si no mencionan el nombre del objeto, pueden ganar en precisión en los detalles que se ven obligados a incluir para que su compañero al leerlo pueda adivinar. Esto simplemente es una sugerencia, ¿sí? También pueden describir un animal imaginario y pueden incluir los aspectos, los hábitos que come, el medio ambiente en que vive y todo lo demás que se les ocurra. Simplemente tienen las 4 opciones de la parte anterior. Antes de escribir, piensen en algunas preguntas fundamentales que determinarán el carácter de su descripción. ¿Qué tipo de lector o de público tienen en mente? Esto es importante porque no podemos asumir que el lector conoce. Tenemos que pensar en el lector y saber qué cosas necesitamos incluir en la descripción para que él no quede deseoso de más información. Una pregunta más que nos podemos hacer es ¿cuánto sabe de antemano sobre el lugar o el objeto que piensas describirle? ¿Sí? Pensar en quién es el lector, pensar qué información conoce el lector sobre el lugar o el objeto que ustedes quieren describir. Y también pensar en los intereses, qué cosas le interesan a ese lector. De manera que ustedes incluyan detalles que llamen su atención, que hagan que les guste. Perfecto. Más aquí. Pensando en aquellas preguntas, si el lector está familiarizado con el tema que ustedes quieren presentar, ustedes deberán dar ciertas cosas por sentadas, ¿sí? Podrán asumir algunas cosas, porque si no, serían redundantes. Si el lector no está familiarizado, entonces tienen que explicarle. ¿Sí? La persona, por ejemplo, la persona que compra una guía de viajes para leer sobre lugares que quiere visitar, busca descripciones
concisas, fáciles de leer y llenas de información útil para el viajero. En cambio, el lector de una novela aprecia, valora las descripciones más detalladas, bien hechas, elaboradas, muy elaboradas. Al escribir el borrador, tengan en cuenta que esto puede ayudarlos, ¿sí? Si ustedes toman el objeto, ok. Si ustedes toman el objeto, aquí tengo un objeto, ¿sí? Si ustedes toman el objeto y lo quieren describir, es bueno tenerlo enfrente, para que te ayude a mirar qué detalles tienes que incluir en tu descripción. Y si no es posible, entonces una foto, ¿sí? Una foto. Si no tienes el objeto, puedes tener enfrente una foto. Es mi mamá, Inavin. Pueden mirar la foto para ver qué detalles deberán incluir ustedes. ¿Sí? Lo que pasa es que al escribir la descripción de memoria, incluso si han pasado horas y horas, ¿qué pasa? Se pueden olvidar detalles. Si hago esto o si hago esto, puede que haya detalles que no incluya porque se me olvidan, ¿sí? Y eso le resta, le quita precisión a la descripción. ¿Más? Cuando estemos pensando en los párrafos que van a escribir, primero escriban listas simples, palabras claves, frases que describan el objeto, ya sea desde el punto de vista de sus características objetivas o desde la impresión subjetiva que provoca en ti o de analogías y metáforas que lo comparen. Cualquiera de las ideas que les he presentado hasta ahora como técnicas para escribir su composición pueden aplicarlas aquí. No salten a la piscina inmediatamente. Primero elaboren ideas. Pueden ser analogías, pueden ser metáforas, pueden ser características objetivas, pueden ser impresiones subjetivas. Y después, ¿sí? Después van a ir hilando, van a ir conectando las frases para formar una descripción más extensa y les garantizo que va a estar mucho mejor articulada. A diferencia de una narración que en general siguen un orden cronológico de los sucesos, la descripción no tiene una estructura predeterminada, ¿sí? No es primero, segundo. Veamos a ver. Ustedes pueden empezar, hablemos de, si yo quiero describir esto, yo puedo empezar aquí y avanzar hacia acá, o yo puedo empezar aquí o yo puedo comenzar con el triciclo, ¿sí? Y entonces voy avanzando. Yo escojo el aspecto por el que quiero comenzar, ¿sí? Y puedo entonces ir moviéndome, saltar de uno a otro. Sin embargo, las descripciones necesitan una continuidad. Miren, recuerden que una descripción es pintar con palabras. Yo voy a estar mirando una foto de palabras. Entonces no quiero estar haciendo, ¿sí? No me pongan a mirar para acá, para allá, sino que hagan que en mi imaginación yo vaya viendo y vaya siguiendo. Ustedes toman mi cara y me hacen mirar en la dirección que ustedes quieren y en la manera que ustedes quieren, ¿sí? Hay que organizar, por ejemplo, la descripción de acuerdo con lo que la persona vería si la persona va caminando por ese lugar, ¿sí? Esa es una manera. Si están describiendo un lugar, pueden pensar en cómo la persona va transitando por ahí, que primero recuerdan el recado.
Bueno, ella, Poniatowska, la narradora, organiza mucho lo que vamos a ver. Primero el frente de Martín y luego el frente de la vecina, la ventana, la luz. Se dan cuenta que hay una secuencia, que hay una organización de cómo van las cosas. No es abrupto, es lo que quiero decir. Cuando hablamos de un objeto, hay que pensar en los diferentes aspectos que la forman, su apariencia física, su función, y tienen que estar agrupadas de manera que concuerden, ¿sí? Cuando vayan a escribir la versión final, entonces ustedes van a comenzar con el proceso, el trabajo de la revisión y la edición. No simplemente editar o pulir una descripción o una composición no es simplemente pensar en la ortografía y en la gramática, perdón por los typos, ¿sí? Ortografía hay dos. Y mucho menos en apretar el botón del estilo para que el Word les corrija. Por ejemplo, yo tendría que corregir esta palabra y esta palabra. Eso no es escribir la última versión, no es editar la última versión. Simplemente eso es corregir los typos, ¿sí? Y en español es más complicado, pero no vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿Qué se hace en una versión final? Usted tiene que reescribir el borrador y hay veces que deberán cambiar la estructura, deberán añadir, deberán eliminar párrafos enteros. No estamos hablando de la corrección de la gramática, del vocabulario. Eso es un paso necesario. Esa no es la versión final. La versión final es analizar la estructura y decidir si lo que tienen está bien. Y es bueno tomar distancia en el tiempo, es decir, dejarlo un rato allí que repose, que se salga de la cabeza, para que cuando vuelvan lo puedan mirar con otros ojos. Y más sobre la versión final, tengamos en cuenta los adjetivos, los adverbios esenciales. Cuando estén revisando su descripción, evalúen que cada adjetivo y cada adverbio sea el que necesiten. Piensen en sinónimos, piensen en palabras afines, piensen en palabras que sean más precisas. Y piensen en palabras que a primera vista tienen otros significados connotativos, ¿sí? Por ejemplo, decir que una casa es vieja es diferente a decir que es antigua. Decir que una calle es lúgubre es distinto a decir que una calle es siniestra o que es triste o que es sombría. Son sinónimos, pero hay que saber escoger, ¿sí? Un buen diccionario de sinónimos y antónimos, y aquí les voy a recomendar wordreference.com o the app Word, y es como en palabra, W-O-R-D, Word Reference. Es un app y es un website. Ayúdense, es uno de los mejores. También les recomiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ellos les van a ayudar a encontrar la palabra exacta, ¿sí? Les van a ayudar a encontrar la palabra exacta. Considere también si hay muchas repeticiones en la descripción, ¿sí? Es una tendencia que tenemos al nivel intermedio, que usamos repetidamente una palabra 3, 4 y hasta más veces. Miren, la descripción de la lectura de la plaza de Santa Catarina habla de un fresco chorrito de agua, y en cierto sentido es repetitivo, ya que la mención de la fuente, ya dijo fuente y ahora dijo fresco chorrito de agua. A la fuente de agua, eso sugiere por sí la sensación de frescura. No hace falta poner fresco
cuando fuente ya tiene en su significado la idea de fresco también. Fuente y fresco, allí entonces están sonando repetitivos a pesar de que no es la misma palabra, pero el significado sí lo tienen las dos. Una buena descripción debe ser completa, pero también debe ser eficiente en el uso del lenguaje. Y hasta aquí, mis chicos, esta es la explicación que les hago sobre lo que es la descripción de objetos y lugares y la tarea, el trabajo que ustedes tienen que hacer en sus equipos. Y adiós.